Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Feliz Día del Médico a todos. Me presento, mi nombre es Lucas Polanco. Yo soy médico de la Universidad Militar Nueva Granada, soy especialista en cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. Actualmente estoy en tercer año como estudiante del doctorado de bioética en la Universidad del Bosque. Soy el coordinador del programa de medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad Militar en estos momentos, y pues mi lugar de trabajo principal en estos momentos es el Hospital Militar Central. Hoy, pues la idea es hablar un poco de bioética. Yo lo que quiero hacer es un abordaje a partir de la memoria, más que de la historia, de mirar cómo surgen los problemas bioéticos, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte social e histórica. Entonces, pues vamos a ir avanzando en la charla. Por momentos voy a leer diapositivas porque me parece importante los relatos que voy a mencionar para que después podamos hacer como una disertación acerca de la filosofía de un hombre italiano que se llama Giorgio Agamben, que hace una disertación, me parece que muy acertada, sobre lo que es la medicina, el cuidado intensivo, la responsabilidad que nosotros tenemos, y hace una introducción a la bioética a partir de la política. Entonces, nosotros venimos de un mundo realmente muy reciente, venimos de la Edad Media, donde había un proceso de economía feudal, donde había básicamente intercambio y donde digamos que todo lo que se había generado como ética, moral, política, pues está basado en la religión. Y la religión, pues digamos que en términos generales, lo que hizo fue generar un sistema ético y moral para que nosotros pudiéramos vivir en sociedad, podríamos resumirlo así. También hay, pues, implicación política de cómo se debía vivir la vida a partir de la visión de Dios. Entonces aquí aparece este hombre, él se llama Hugo Tristán Engelhardt, ¿sí? Y pues nos dice que Dios era el centro del mundo en la Edad Media. Es el Dios de la moral se hizo racional a través de Dios, y pues que, Lucas, parece que el sonido no está muy bien. ¿Aló? listo, ¿será que me acerco más o será la señal? Ahí está mejor. Creo que no estamos escuchando muy bien todos. No, ya se escucha mejor, es que se escuchaba un poco bajo al inicio. Listo. Sí, ahí se escucha mejor. Entonces, listo, entonces ya se escucha mejor. Bueno, entonces vivíamos un mundo según Dios. Entonces llegan y pasan las siguientes cosas en la historia del mundo, sí, que comienzan a fragmentar un poco el relato de la vida según Dios. Primero la reforma religiosa por Martín Lutero en 1517, luego el descubrimiento de América en 1942, pues que obviamente genera una grieta en Europa porque se dan cuenta que hay otras formas de vida, otras formas de creencia, ¿sí? Otras formas de vivir la vida. El 24 de mayo de 1543 se publica la primera edición del libro de Nicolás Copérnico. Entonces ya la Tierra no es el centro del mundo. Nosotros sabemos que giramos alrededor de un sol y pues ahorita pues sabemos que hacemos parte de una galaxia entre miles de galaxias. Y en 1859 Charles Darwin pues publica El origen de las especies y pues termina de fragmentar el relato religioso porque sabemos que somos el resultado de un proceso de evolución. El proceso de la secularización del mundo, secularizar el mundo, es sacar el mundo del discurso de la religión, es decir, tratar de buscar los orígenes reales de las cosas en el mundo en que vivimos. Entonces, entramos en la edad de la modernidad, ¿sí? Más o menos siglo XVIII, siglo XIX, y aparece un nuevo proyecto filosófico que es la razón. Es decir, todas las cosas en el mundo tienen que ser racionales, todo tiene que tener una explicación racional. Entonces, la modernidad, cuyo estandarte es la razón, estableció como proyecto filosófico el cuestionamiento y la erradicación del pensamiento y la ética religiosa con la intención de establecer una moral nueva, una moral sin Dios, con un fundamento teórico basado en la razón y de carácter universal aplicable a todos, incluyendo cultos religiosos y culturas, con un objetivo: establecer
un concepto de justicia que demostrara la existencia de la razón y la humanidad y desterrar una visión particular del mundo. Es decir, la visión del mundo a partir de Dios es solamente una visión entre muchas visiones. Llegamos a Francia, siglo XVIII, siglo XIX, y llegamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa pues es la primera utopía que se cumple, es decir, nosotros los hombres podemos vivir sin un monarca. En esa época era imposible pensar vivir sin un rey que dominara las vidas de nosotros, y la Revolución Francesa publica los derechos del hombre sobre las siguientes categorías: libertad, igualdad y fraternidad. Con la modernidad, pues se ha descrito de muchas formas. Tenemos a Friedrich Nietzsche que nos dice, Dios ha muerto, pero no lo dice en el sentido de que seamos ateos, lo dice en el sentido de que si Dios no existe, si Dios ha muerto, somos libres nosotros los hombres para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Marx también hace una frase con relación a este cambio en el mundo, ¿sí? Entre un mundo premoderno a un mundo moderno, y escribe: todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias e ideas veneradas durante siglos, quedan rotas. Las nuevas se hacen añejas antes de haber podido osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. ¿A qué importante? Todo lo sólido se desvanece en el aire. En la sociedad premoderna, en la sociedad de la cual nosotros veníamos, si uno era hijo de zapatero, iba a ser zapatero, ¿sí? Todo estaba fundado sobre Dios. Lo que dice Marx es que todo ese tipo de cosas que nosotros veíamos sólidas se desaparecen en el aire con la modernidad. Y es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Nosotros lo que vivimos, por ejemplo, en la parte laboral, es que trabajamos en un lado, de ahí nos vamos para otro, ¿sí? No son trabajos para toda la vida. Lo otro, por ejemplo, las relaciones afectivas. Hoy se ve, por ejemplo, relaciones, ¿sí? Que se agotan en muy poco tiempo y simplemente se pasa a otra persona. Es decir, vivimos en un mundo que se desvanece, ya no hay cosas sólidas. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros acá en Latinoamérica esa transformación de un mundo premoderno a un mundo moderno? Gabriel García Márquez lo describe muy bien en el inicio de 100 años de soledad, cuando escribe: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Hielo. Si ustedes ven el hielo tiene 3 estados, es uno de los estados del agua, y el hielo se desvanece en el aire, como nos lo describe Marx. Y además que nos está mostrando una sociedad donde todo era nuevo, ¿sí? Y estamos entrando al mundo de la modernidad. ¿A dónde nos ha llevado esta modernidad? A conquistar el espacio. Y con respecto a la medicina, pues nos ha llevado ya a pasar de una medicina especulativa casi hasta inicios del siglo XIX a tener circulación extracorpórea hoy en día. Europa a inicios del siglo pasado era de pronto la sociedad más culta que ha habido en el mundo en toda su historia, pero de un momento a otro llega el desastre. Entonces, el desastre es la política nazi. Esta es la entrada a Auschwitz. En la Segunda Guerra Mundial, consecuencia de la política nazi, mueren alrededor de 15 a 20 millones de judíos en un genocidio. Y en total en la Segunda Guerra Mundial, entre soldados de diferentes países como Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, mueren alrededor de 40 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó con el Estado nazi? El Estado nazi realmente es la medicalización de la vida. ¿En qué consiste la medicalización de la vida? Una de las propuestas que hicieron los nazis es mejorar la especie. Mejorar la especie en el sentido de ellos era que la especie
sana, la mejor especie de todos era la especie aria, los alemanes. Entonces empiezan un proceso de eugenesia, de mejorar la especie, y ellos consideran que los judíos son la especie menos valorada de todas. Entonces inician a modificar la constitución, su política, para poderlos desaparecer. Ese es el estadio de Múnich en un discurso de Hitler. Entonces, voy a leer unos relatos de gente que estuvo en los campos de concentración. Todo esto fue recopilado por Giorgio Agamben, ¿sí? Y por un filósofo que se llama Primo Levi, que fue testigo de los campos de concentración. Por mi parte, esto lo dice Primo Levi, por mi parte había tomado la firme decisión de no quitarme la vida, pasara lo que pasara. Quería ver todo, vivirlo todo, experimentar todo, guardar todo dentro de mí. ¿Para qué? Puesto que nunca tendría la posibilidad de gritar al mundo lo que sabía, sencillamente porque no quería desaparecer, no quería suprimir al testigo en que podía convertirme. Eso fue dentro de los campos de concentración. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo es posible que Dios haya permitido el holocausto nazi? Aparece un término que es la teodicea, que es un proceso que no pretende establecer la responsabilidad de los hombres, sino la de Dios. Pero siempre la respuesta es que los hombres son libres de tener el libre albedrío, es decir, nunca se le puede dar la culpa a Dios. Esa fue la respuesta religiosa. Hay también otra laguna en todo testimonio. Los testigos, por definición, son quienes han sobrevivido y todos han disfrutado, pues, en alguna medida de un privilegio. El destino del prisionero común no lo ha contado nadie, porque para él no era materialmente posible sobrevivir. El prisionero común también ha sido descrito por mí cuando hablo de musulmanes, pero los musulmanes no han hablado. Es decir, los testigos de los campos de concentración están muertos. Los sobrevivientes de los campos de concentración tuvieron ciertos privilegios que permitieron sobrevivir el holocausto nazi. Entonces, acá la disertación es, los que están contando la historia de pronto no son testigos eficientes, porque no murieron en el campo de concentración. Los que hemos sobrevivido somos una minoría anómala, además exigua. Somos aquellos que por sus prevaricaciones o su habilidad o su suerte no han tocado fondo. Quien lo ha hecho, quien ha visto la Gorgona, no ha vuelto para contarlo o se ha vuelto mudo. Son ellos, los musulmanes, los hundidos, los testigos integrales, aquellos cuya declaración había podido tener un significado general. Ellos son la regla de nosotros, la excepción. Voy a explicar quiénes son los musulmanes. Dentro de los campos de concentración había un grupo de judíos que habían sido maltratados tanto física como psicológicamente y se consideraba que habían perdido toda la voluntad de seguir existiendo. Entonces tenían una característica física, estaban completamente desnutridos, estaban en un estado como de delirium hipoactivo, de pie y siempre encorvados hacia adelante. Y con la vestimenta que tenían los asociaron a los musulmanes, pero no es que fueran musulmanes, era porque simulaban la imagen que tienen los musulmanes cuando están rezando hacia la Meca, pero eran hombres que se consideraban no hombres. Es como si el cuerpo estuviera ahí, pero no estuviera el ser. Haber visto realmente con sus propios ojos una cámara de gas sería la condición que otorgara la autoridad de decir que ha existido y de persuadir a los incrédulos. Pero todavía sería necesario probar que mataba en el momento en que se la vio. Y la única prueba admisible de que mataba es estar muerto. Pero si se está muerto, no se puede testimoniar que ha sido por efecto de la cámara de gas. Ahí el problema de los testigos, es decir, se considera que testigo es todo aquel que murió en una cámara de gas. Estas son las cámaras de gas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en las paredes cómo están aruñadas. Sí, era un procedimiento completamente doloroso. Lo hacían con cianuro. Esta es una imagen de los campos de concentración. En estas habitaciones dormían aproximadamente 250 personas sin las condiciones básicas de higiene. El musulmán. Entonces, ¿qué es el musulmán? Lo intestimoniable tiene un nombre. En la jerga del campo,
que era ser musulmán. El denominado musulmán era el prisionero que había abandonado cualquier esperanza y que había sido abandonado por sus compañeros. No poseía ya un estado de conocimiento que le permitiera comparar entre el bien y el mal, nobleza o bajeza, espiritualidad y no espiritualidad. Era un cadáver ambulante, un haz de funciones físicas ya en agonía. Debemos, pues, por dolorosa que nos parezca la elección, excluirle de nuestra consideración. Se tenía la impresión de que eran árabes en oración. De esta imagen surgió la definición usada normalmente en Auschwitz del musulmán. Recuerdo que mientras bajábamos las escaleras que conducían a los servicios, hicieron bajar con nosotros a un grupo de musulmanes, como los llamaríamos después, que eran los hombres momia, los muertos vivos, y los hicieron bajar con nosotros para hacernos ver, como para decirnos, llegaréis a ser igual a ellos. Todos los musulmanes que van al gas, a la cámara de gas, tienen la misma historia, o mejor dicho, no tienen historia. Han seguido por la pendiente hasta el fondo, naturalmente, como los arroyos que van a dar al mar. Han sido vencidos antes de empezar. No se ponen a aprender alemán ni a discernir nada en el infernal enredo de las leyes y de prohibiciones, sino cuando su cuerpo ya es una ruina y nada puede salvarlos de la selección o de la muerte por agotamiento. Su vida es breve, pero su número es desmesurado. Son ellos, los hundidos, el nervio del campo. Ellos, la masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica. No hombres que marchan y penan en silencio. Esta es la imagen de un musulmán en campos de concentración. Este es un relato de cómo eran tratados los musulmanes. El hombre de las SS, es decir, uno de los vigilantes nazi, caminaba con lentitud y observaba al musulmán que se dirigía directamente hacia él. Todos nosotros mirábamos con el rabillo de ojo hacia la izquierda para ver lo que iba a pasar. Ese ser idiotizado y sin voluntad, el musulmán, arrastrando sus zuecos de madera, terminó por ir a caer justamente en los brazos de las SS, que le dio un grito y le propinó un fustazo en la cabeza. El musulmán se paró, sin darse cuenta de lo que había pasado, y cuando recibió un segundo y un tercer golpe porque se había olvidado quitarse la gorra, empezó a hacerse sus necesidades encima porque tenía disentería. Cuando el SS vio el líquido negro y maloliente que se derramaba sobre sus zuecos, se encolerizó terriblemente, se le echó encima y le dio patadas y patadas en el abdomen, y una vez que el desventurado había caído sobre sus propios excrementos, siguió golpeándole en la cabeza y en el tórax hasta morir. Se duda en llamar muerte a su muerte, frente a lo cual no albergan temor porque están demasiado cansados para comprenderla. Pueblan mi memoria con su presencia sin rostro y pudiera encerrar todo el mal de nuestro tiempo en una imagen. Escogería esta imagen que me resulta familiar: un hombre demacrado, con la cabeza inclinada y la espalda encorvada, en cuyos ojos no se puede leer ni rastro de pensamiento. Esa es una de las escenas de las fosas comunes nazi. La ética en Auschwitz. Entonces la primera pregunta que se hace: ¿eran los musulmanes hombres o no? El musulmán encarna el significado antropológico de poder absoluto de manera particularmente radical. En rigor, en el acto de matar, el poder se suprime. Si matamos al otro, ya no hay un poder sobre el otro. Entonces la muerte del otro pone fin a la relación con lo social. Por el contrario, el sometimiento de las víctimas al hambre y a la degradación gana tiempo, lo que permite fundar un tercer reino entre la vida y la muerte. También el musulmán, como un montón de cadáveres, da prueba del completo triunfo de aquel sobre la humanidad del hombre. Aunque se mantenga vivo, ese hombre es una figura sin nombre. El musulmán es el experimento en que la moral misma, la humanidad misma se ponen en duda. Es una figura límite de una especie particular en que pierden todo su sentido, no solo categorías como la dignidad y el respeto, sino la propia idea de un límite ético. El campo de concentración marca el final y la ruina de toda ética de la dignidad y de la adecuación a una norma. En el campo de concentración también la muerte perdió su dignidad. ¿Por qué la muerte pierde su dignidad? La muerte es contingencia, es decir, la muerte aparece en la vida normal de nosotros como algo contingente,
algo que puede y no puede pasar, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, también cuando hay un trauma, ¿sí? Así aparece la muerte como algo inesperado. En los campos de concentración la muerte no era algo inesperado, la muerte era una fábrica, ¿sí? Se fabricaba la muerte, perdía su contingencia. Estas personas eran llevadas a las cámaras de gases a ser asesinadas, es decir, no había una contingencia de la muerte no aparecía por azar. En los campos de concentración había producción de cadáveres. En cualquier caso, la fabricación de cadáveres implica que aquí no se puede hablar propiamente de muerte, que la muerte de los campos de concentración no era tal muerte, sino algo infinitamente más escandaloso. En Auschwitz no se moría, se producían cadáveres. Morir significa soportar la muerte en el propio ser. Poder morir significa ser capaz de ese soportar. Se pierde la posibilidad de muerte. El mundo moderno ha conseguido envilecer lo que era quizás lo más difícil de envilecer en el mundo, porque algo que se tiene en sí, como en su textura misma, una suerte de dignidad particular, con una incapacidad singular para ser envilecido, era la muerte. En los campos de concentración, tiene como un fin la dominación total del hombre. Los campos de concentración son laboratorios para la experimentación del dominio total, porque siendo la naturaleza humana lo que es, este objetivo solo puede alcanzarse en las condiciones extremas de un infierno construido por el hombre. Los espacios, las libertades y los derechos de los individuos conquistan en su conflicto con poderes centrales, señor, que se preparan en cada caso. Listo. Bueno, entonces ya vimos cómo era la escena de los campos de concentración. Ahora pues vamos a hacer, lo que quiero es que veamos qué es la biopolítica y voy pues a indicarles, a explicarles más o menos cuál fue el análisis que hizo Giorgio Agamben sobre lo que pasó en el Holocausto nazi, es decir, cómo los alemanes lograron convertir a los judíos, digamos que en animales, en personas que pueden morir. Entonces ya vamos hacia allá. Es bastante interesante y se van a dar cuenta de lo importante que es el análisis que hace Giorgio Agamben. Entonces, biopolítica. Cuando nosotros hablamos de biopolítica, la función principal de la política en general es como organizar la vida de las personas. Es decir, organizar cómo se debe vivir, cuáles son los derechos fundamentales de las personas, cómo se distribuye la riqueza entre las personas. Pero llegamos a un concepto que se llama biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? La biopolítica es el control de la vida biológica por parte de la política. ¿Por qué podemos decir que emerge a partir de los nazis? Porque como ustedes se dieron cuenta, los nazis controlaban todo lo que era la vida biológica de los judíos hasta tal punto que se les permitía matarlos. ¿Listo? Entonces la política comienza donde la vida biológica acaba, eso era la política. Es un campo de acción o ramo de la política que se ocupa de los procesos de vida. La política tiene que ver más bien con seres vivos que con sujetos de derecho, o más exactamente con sujetos del derecho que son seres vivos. La vida no designa ni el fundamento ni el objetivo de la política, sino su límite. La biopolítica es una censura dentro del orden de lo político, es decir, la entrada de los fenómenos propios de la vida de la especie humana en el orden del saber y del poder, en el campo de las técnicas políticas. Es decir, con la biopolítica, lo que se quiere controlar, sí, pues se puede decir de esta manera, es casi que lo biológico en vivir. Por ejemplo, un ejemplo de esto, aunque sea muy común para nosotros, las píldoras anticonceptivas para las mujeres. Es un control político del cuerpo humano. Es la abstracción de la vida del soporte substancial. La biopolítica emerge con la estadística, la epidemiología y la biología, casi que es un producto de la medicina misma. Para poder pensar la vida como la conocemos ahorita, pues fue necesaria la filosofía alemana del siglo XIX a partir de Schopenhauer y de Nietzsche. Entonces, la política y la biopolítica es la ciencia de la policía, es decir, de la vigilancia. La biopolítica es una vigilancia
de los procesos de vida del hombre. Y además de eso, es una generación de subjetivación. ¿Qué es subjetivación? Crear ciertos tipos de hombre. ¿Cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, ¿cómo se crea el médico de la Universidad del Tolima? ¿Cómo se crea el médico de la Universidad del Rosario? ¿Cómo se crea un intensivista en San José o en el Rosario? Es decir, ¿cuáles son los objetivos de crear un sujeto? Un ejemplo de esto es las negritudes, la esclavitud. Un filósofo muy importante del siglo XVIII, Hegel, afirmaba lo siguiente sobre los negros. Afirmaba que eran estatuas sin lenguaje ni conciencia de sí, entidades humanas capaces de desembarazarse definitivamente de la figura animal a la que estaban unidos. En el fondo en ellos era algo natural dar cobijo a lo que ya estaban muertos. Es decir, este hombre transformó a través del poder y de la filosofía el negro como un animal. Y eso fue básicamente lo que hicieron los nazis. Entramos aquí ya a la filosofía de Giorgio Agamben. Entonces vamos a desglosar rápidamente 4 conceptos. 1, que es la vida para Giorgio Agamben. 2, que es el Homo sacer, que es el éxtasis y que es la vida nuda, para entender qué pasó en los campos de concentración. Entonces, la vida, en un estudio que hizo Giorgio Agamben sobre la filosofía y la forma de vida de los griegos antiguos, encontró que la vida tenía 2 definiciones en griego, una zoe, otra bios. Zoe, definiendo vida, es el hecho de vivir común a todos los seres vivientes, es decir, la zoe es los procesos biológicos de vivir, la vida como tal, y bios es la forma o la manera de vivir propio de un individuo en un grupo, es decir, la vida política. Entonces acá podemos ver una división del concepto de vida, la vida biológica y la vida de nosotros dentro de la sociedad, la vida pública. Podríamos decir que la zoe se vive en la casa, la bios es lo que nosotros vivimos en comunidad, en sociedad. ¿Listo? Para tener clara esa definición, nosotros como ciudadanos, como personas que tenemos unos derechos, ¿sí? Unos derechos del hombre, unos derechos que nos protegen, somos bios, ¿sí? El zoe son nuestras formas biológicas de vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la biopolítica? El ingreso de la zoe en la esfera de la polis, es decir, la politización de la vida biológica como tal, constituye un acontecimiento decisivo de la modernidad, que marca la transformación radical de la categoría político, filosóficas del pensamiento clásico. Es decir, la zoe, la vida biológica, empieza a ser del dominio de la política, no solamente la vida en comunidad, sino nuestra intimidad, nuestra biología. Ahora, vamos a definir qué es éxtasis. Éxtasis traduce estado de excepción. ¿El estado de excepción qué es? El estado de excepción es un momento en el cual todas las reglas, todos los derechos, todos los deberes quedan suspendidos. Es decir, no hay se suspenden los derechos del hombre. La guerra civil asimila y hace indistinguible hermano y enemigo, el adentro y el afuera, la casa y la ciudad. En la éxtasis, el asesinato de aquello que es más íntimo no se diferencia del asesinato de lo que es más ajeno. La éxtasis es la guerra entre hermanos, por eso siempre existe la posibilidad de reconciliación. Es decir, la éxtasis es un estado de excepción donde todo está permitido. Un poco, Morcho, no es el mejor ejemplo, pero me sirve para que quede claro qué es el Homo sacer. Cuando los judíos atraparon a Jesucristo y lo acusaron de herejía, lo llevaron frente a Poncio Pilato y le dijeron a Poncio Pilato que necesitaban juzgarlo y que necesitaban que lo juzgara y le diera una sentencia de muerte. ¿Qué hizo Poncio Pilato? Poncio Pilato dijo que no existían reglas ni leyes dentro del derecho romano en esos momentos que le permitiera matar a Jesucristo, pero que por ser parte de las creencias de los judíos no iba a haber crimen si se permitía, si se mataba a Jesucristo. Es decir, el derecho romano no tenía una ley para sentenciar a Jesús a muerte, pero tampoco existían leyes para evitar su muerte a manos de los judíos. Entonces podríamos decir que el Homo sacer es una vida que se puede matar. Es una vida que legalmente se puede matar. ¿Por qué? Porque no hay delito, porque no hay delito en cometer ese asesinato. Entonces tenemos ya
El concepto de vida tenemos que es un estado de excepción, ya sabemos que es un homo sacer, y ahora vamos a mirar qué es la vida desnuda, la vida nuda como describe Giorgio Agamben. Entonces Giorgio Agamben dice que si nosotros tenemos un ser humano, ¿sí? Un ciudadano, y lo despojamos de todos sus derechos, de todas sus definiciones sociales y ciudadanas, ¿sí? Nos va a quedar el hombre desnudo. Es decir, una vida desnuda, una vida orgánica que no es distinta, por ejemplo, a un insecto. Nosotros somos ciudadanos porque existen unos derechos ciudadanos, tenemos unos derechos humanos y esos derechos son desconocidos para nosotros, quedamos en vida nuda. No hay ninguna diferencia entre nosotros y un insecto. Y les hago la siguiente pregunta para que la reflexionen. ¿Ustedes tienen cargo de conciencia cuando matan un insecto, cuando matan una cucaracha? Entonces, nuestra política no conoce otro valor que la vida, y hasta que no se resuelvan las contradicciones que esto implica, el nazismo, el fascismo, que habían hecho de la decisión sobre la vida desnuda el criterio político supremo, por desgracia seguirán siendo actuales. La puesta en duda de la cualidad del hombre provoca una reivindicación casi biológica de la pertenencia del ser humano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en los campos de concentración? Los alemanes hicieron una nueva constitución. En esta constitución se le quitó todo derecho ciudadano y todo reconocimiento ciudadano a los judíos. Es decir, los de judíos quedaron despojados de todo reconocimiento legal. Y en ese sentido se convirtieron en homo sacer. Homo sacer, ¿qué significa? Que podían ser asesinados sin que ese asesinato fuera un delito. ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque la vida de los judíos quedó hecha vida nuda, vida desnuda, ¿sí? Vida biológica, una vida que se puede matar sin que haya castigo, sin remordimientos. Ese fue el análisis que hizo Giorgio Agamben. Y entonces Giorgio Agamben llega y se hace la siguiente pregunta luego de esta disertación, pues que yo les estoy contando de forma muy breve, y es, ¿existen aún los campos de concentración en el mundo? Y Giorgio Agamben nos dice sí, son las unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué Giorgio Agamben dice que son las unidades de cuidado intensivo? Cuando una persona entra a una unidad de cuidado intensivo, es intubada, es despojada básicamente de todas sus definiciones como ciudadano y como humano. Y así nosotros tengamos una visión aún muy profesional, muy romántica de lo que es el paciente, ¿sí? En las unidades de cuidado intensivo el paciente se convierte en dato. Presión intracraneana, presión de perfusión cerebral, gasto cardíaco, fracción de eyección, resistencias pulmonares, distensibilidad, tasa de filtración glomerular, ¿sí? Presión arterial media, lactato, base exceso, gradiente de CO2. La vida comienza a ser vida nuda, vida desnuda de todo concepto jurídico que puede estar investido esa persona. Ahora, ¿se puede convertir el paciente en cuidado intensivo en homo sacer? Es decir, una vida que puede ser matada sin castigo. Ahora yo les pregunto, pasando revista a una unidad de cuidados intensivos, ¿cuántas veces se dice, este paciente no tiene pronóstico? Si hace paro, no lo vamos a reanimar. No estoy diciendo que los matemos, pero permitir la muerte en muchos de esos pacientes no tiene un significado legal. Muchas veces pasa eso. Es decir, el paciente en UCI puede llegar a ser un homo sacer. Es un estado de excepción, es decir, un estado en el cual desaparecen los derechos de las personas. Muy probablemente sí, la enfermedad y el espacio de la unidad de cuidados intensivos es un estado de excepción. Y hacia allá es que nos lleva Giorgio Agamben, a reflexionar la unidad de cuidados intensivos como un campo de concentración nazi. ¿Cuál es la importancia de hacerlo así? Pues pensar en que esa vida biológica que nosotros estamos tratando de mantener viva, ¿sí? Detrás de eso hay un relato, hay una memoria, hay una historia, hay un ser humano, hay una sociedad que está detrás de él, hay una familia, hay un proyecto, hay una vida que hay detrás de eso, hay unas definiciones jurídicas que defienden a esa persona. Cosas importantes en UCI, así como podemos quitar la vida,
¿sí? O permitir la muerte, también se puede quitar una muerte oportuna. Muchas veces cuando generamos encarnizamiento terapéutico, lo que no estamos permitiendo es una vida, una muerte oportuna. Estamos le quitando la dignidad de la muerte, poder morir bien a una persona y morir oportunamente. Ese es el disertamiento de yo. Entonces, para no hacer más largo el cuento, me voy a ir hacia la bioética. ¿De dónde nace la bioética? La bioética nace en Alemania en 1927, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. La primera vez que se utilizó el término bioética, se utilizó en la revista Cosmos, que es como hablar de la revista Nature en estos momentos, y todo parte de un imperativo, ¿sí? De Franz Jarre, que era un sacerdote y un filósofo, y se respeta a todo ser vivo como fin en sí mismo y trátalo coherentemente como sea posible. Entonces, doctores, esa era la reflexión que yo les traía realmente. Ya lo que en acá pues es el disertamiento de cómo surgió la bioética. Me gustaría escuchar preguntas, ¿sí? Y si tienen preguntas sobre la bioética y el COVID lo hacemos, pero quería presentarles qué es la bioética, es decir, ¿por qué pensar la bioética? ¿Por qué reflexionar esa vida desnuda que se nos presenta en las unidades de cuidado intensivo desde este punto de vista? No significa, y no quiero que quede el mensaje, que la bioética emerge a uno de los mejores ejemplos, además ten en cuenta que esa gente experimentó, ¿sí?, con la vida humana. Si tienen preguntas, las resuelvo. Bueno, no, Lucas, la verdad que excelente charla y excelente punto de vista sobre, pues desde los campos de concentración hasta las unidades de cuidado intensivo. Yo creo que pues, nos deja mucho que reflexionar y por supuesto pues todos los temas derivados con esta pandemia pues que estamos viviendo. Me gustaría saber si alguien del público tiene alguna consideración, algún aporte, alguna pregunta para el doctor Lucas, aprovechar eh, todo su conocimiento en este tema. Doctor Márquez. Le cumplí, doctor Rubio, con el tema de En bioética. primer lugar, a usted, doctor Márquez y doctor Polanco, encantado conocerlo, así sea por esta vía. Era uno de los más interesados en que se diera este tipo de perfilamiento a tanta temática revisada de muy buena altura por parte del doctor Javier y el doctor Márquez, pero usted nos invita al entendimiento del para qué de las cosas, que creo que en muchas universidades la temática de muerte y a la luz de ese recorrido histórico tan brillante que nos hizo, nos invita a que nos queden más preguntas que respuestas, y de eso se trata, pienso yo, estas reuniones. Yo simplemente quiero aportar, como fueron temas muy densos y grandes pensadores, resumirlos de manera tan magistral como lo hizo, es recomendarles un libro que es, digamos, clave para el entendimiento de esto, y es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, ¿no? Víctor Frank fue un sobreviviente de los campos nazis, es el padre de la logoterapia. Los que les gusta el psicoanálisis, pues entenderán que toda situación crítica del ser humano tiene un aferramiento o una posibilidad de salir adelante. Por eso es bueno entenderlo para muchas de nuestras prácticas profesionales de la vida personal. Yo quería preguntarle por todos estos dilemas que nos ha traído la pandemia del COVID, ¿cómo están, digamos, educando a estos nuevos profesionales o cómo están haciendo el ejercicio en el día a día? Elementos como la justicia distributiva, la toma de decisiones, que no se pueden plasmar en un protocolo ni en una guía de manejo, porque pues hace parte del bagaje cultural y humanístico de
de cada profesional que nos acompaña. Pero quisiera que usted nos dé como un perfilamiento o algunos puntos de referencia, esperando que esta no sea su única presentación. Doctor Lucas, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, doctor, acá en situaciones de pandemia o situaciones de desastres, ¿sí? Es importante mencionar, pues, que hay 4 dilemas bioéticas importantes, aunque hay más, que son la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. ¿Qué importancia tienen esos principios bioéticos en estos momentos? Que en situaciones de pandemia, cuando la capacidad instalada de respuesta frente a una emergencia puede ser superada, ¿sí? Prima el principio de justicia. Es decir, el paciente puede desear que se le ofrezcan todos los medios y todas las posibilidades para sobrevivir a la enfermedad. Sin embargo, ya que empieza el trabajo difícil de nosotros los médicos, urgencias, cuidado intensivo en todos los sitios del hospital, y es decir, quién tiene la mejor probabilidad de sobrevivir, ¿sí? Y cuál es la importancia social de una persona para permitir, para ofrecerle todo este recurso que nosotros le podemos brindar para que una persona pueda sobrevivir. Entonces acá viene el principio de justicia. En el principio de justicia, ¿qué hay que tener presente? Los años de vida útil, los años de vida productiva, ¿sí? ¿Y quién es el personaje en la sociedad? Un ejemplo. Por ejemplo, en estos momentos podemos tener un único ventilador en urgencias. Podemos tener un médico, podemos tener un agrónomo, igual edad, iguales antecedentes médicos. En estos momentos primaría, por ejemplo, la vida del agrónomo. ¿Por qué? Porque con el trabajo de un agrónomo podrían sobrevivir muchísimas personas, ¿sí? Con el manejo de la tierra. Mientras que con el trabajo de un médico, pues la sobrevida va a la atención que pueda prestarle esa persona a cierta cantidad de pacientes. Hombre o mujer, ¿cómo tomar la decisión entre hombre y mujer? Misma edad, 20 años. Se toma la decisión sobre la mujer porque la mujer tiene la capacidad de fertilización, es decir, de embarazo y de seguir... Mantener la especie. Mantener la especie. Sí. Entonces, doctor Polanco, le pongo un ejemplo. Hombre de sí, 45 señor. Años, sin ninguna comorbilidad, en falla respiratoria, un solo ventilador, y hombre de 60 años, industrial, quien es el que apoya una fundación benéfica y él toma las decisiones para mantener colegios y empresas. Muy probablemente pues habría que mirar la ocupación del señor de 40 años, ¿no? Pero pues yo diría que habría que ofrecerle el recurso a la persona de 60 años. Por ejemplo, en Suiza... Por el beneficio, el altruismo que genera en la sociedad, porque ese es otro concepto que en justicia distributiva no solamente es en lo que pueda prolongársele la calidad de vida, sino el beneficio que tenga la sociedad, y es otro elemento que también es muy difícil de analizar. Claro, por ejemplo, una persona de, voy a poner el ejemplo, 20 años, habitante de calle, y no significa que los habitantes de calle no sean importantes, ¿sí? No quiero que me malinterpreten. Exacto. Profesor de 60 años. Es decir, prima el profesor de 60 años, ¿sí? Por su función social. Entendido. Sí. Sí, entonces sí. A eso nos estamos enfrentando, ¿no? Ahora lo que está haciendo Suiza, que es generar protocolos, ¿sí? Protocolos para no intubación, no reanimación de personas mayores de 75 años. Sí, es muy duro, pero creo que generar esos protocolos lo que hace es hacer más fácil el trabajo del médico, porque cuando existe una regla, cuando existe una ley, cuando existe un protocolo, pues hay un amparo, por lo menos desde el punto de vista legal, que a nosotros siempre nos preocupa, ¿no? Para tomar esas decisiones. Doctor, aprovechando su presencia, este contexto, este concepto de humanizar, que a mí no me gusta porque pues trabajamos con seres humanos, ¿cierto? Entonces, pues, el derivarlo, pero si en determinado momento existe una situación en la cual de pronto ya se esté acercando y se instaure el buen morir de un paciente,
como parte del protocolo se está enseñando o ustedes tienen instaurado, digamos, el soporte espiritual, independiente del Sí. credo que profese el paciente, católico, protestante, agnóstico, lo que sea. Lo digo porque pues tuve la oportunidad de coordinar una UCI y en mi experiencia eso le daba mucho alivio a las familias, que es otro paciente olvidado en la pandemia, ¿no? Las familias. ¿Ustedes al respecto qué hacen? Tiene que haber apoyo espiritual. Sí, el problema que tenemos ahorita con el COVID es el distanciamiento, ¿no? Porque pues no hay visitas, la familia entra en contacto es a través de una pantalla, ¿sí? La relación entre el médico y la familia también se ve distanciada a través de la tecnología y pues el apoyo espiritual, así parezca muy difícil, pues yo creo que hay que ofrecerlo así sea también a través de la tecnología. ¿Sí? Y también no solamente apoyo espiritual para el paciente, sino para la familia y también psicológico, ¿no? Porque pues es todo un contexto social el hecho de morir y me voy a ampliar acá un poquito, porque es que, ¿qué implica morir? Vea, cuando nosotros tenemos el concepto de muerte y se entierra una persona y hay un acompañamiento en ese proceso de duelo, se puede tornar, esto es algo filosófico que me pareció muy interesante porque lo leí en estos meses, y es que cuando uno muere, uno pues genera su proceso de degradación nuevamente a lo esencial, ¿sí? A los carbohidratos, a los aminoácidos, pero regresa uno al todo, regresa uno al universo, así como dicen que somos polvo de estrellas, que es un concepto de astrofísica muy reciente, ¿sí? Regresamos a eso. Cuando se crema a una persona, que es lo que está pasando en la pandemia, el cuerpo humano se vuelve desecho. ¿Sí? Y pues pensarlo desde esa perspectiva hace que la muerte tenga un contexto más especial, ¿no? Porque si se va a morir lejos de la familia, si se va a morir sin un apoyo psicológico ni espiritual, y además de eso el cuerpo no va a regresar al orgánico puro, sino que va a ser deshecho, pues se vuelve mucho más conflictivo el proceso de morir, ¿no? Sí, señor, muchas gracias. Muy, muy complejo y qué bueno que para cada uno de los que estamos aquí participando en las distintas sedes, pues quede no solamente esos puntos claros que dejó, sino las reflexiones para aterrizarlas en fenómenos prácticos, amparados obviamente en este conocimiento, ¿no? Sí, señor, muchas gracias. Lucas, yo quería compartirle un caso que nos pasó eh, en la clínica, un colega, pues ahorita con el tema del supuesto cartel del COVID y teniendo en cuenta que el personal de salud muchas veces nos vemos señalados por familiares por, entre comillas, inventarnos el diagnóstico o querer encasillarlo en esto y tener dificultades en el escenario pues, de las familias. Eh, y a veces pues nosotros también queremos como buscar un poquito de protección entre nosotros, entre el personal de salud. Le comparto el caso puntualmente de un paciente de 60 años con clínica y imágenes compatibles con COVID, con una prueba positiva, eh, y la familia solicitando una nueva PCR pues, por parte de ellos y de un laboratorio conocido de ellos para, entre comillas, confirmar el diagnóstico. Entonces, digamos que se llevó finalmente a comité de ética porque lo que se planteaba de manera previa y que fue lo que sucedió en el post, es que si salía pues, la prueba positiva, por supuesto no iba a haber ninguna dificultad porque todo iba a encasillar, pero teniendo en cuenta el rendimiento pobre pues, de la RT-PCR, si salía negativa podría llegar a ser un problema. Desafortunadamente sucedió eso y la prueba salió negativa y pues la dificultad con la familia, incluso fue a parar en la prensa y pues generó dificultades con la familia por todo este tema del cartel del COVID y la supuesta invención del diagnóstico. Me gustaría saber pues su punto de vista para este caso puntual. Yo creo que acá lo importante es mirar la sensibilidad y la especificidad de la prueba, ¿sí?
Es decir, yo creo que es decir, parte de, y esto va mucho hacia el consentimiento informado. Cuando uno informa a una familia o cuando un cirujano informa a una familia sobre un procedimiento, ojalá debería informar a la paciente sobre los mejores estudios, ¿sí?, diseñados y escritos para una enfermedad. Entonces debería uno poder tener la capacidad de mostrar los estudios, de mostrarles qué sensibilidad, qué especificidad hay y cuál es la posibilidad de falso negativo basado en probabilidades, que es la forma como nosotros presentamos la realidad, ¿no? Y dentro de esas probabilidades siempre existe la posibilidad de que suceda lo que pasó con ese paciente. Y es más, esa prueba confirmatoria, bueno, entre comillas confirmatoria de COVID, pues habría que someterla también al contexto, a los cuántos días, ¿sí? De hecho, el diagnóstico se realizó la segunda prueba porque puede que ya haya salido del periodo de positividad de la muestra, ¿no? Es decir, yo creo que ese tipo de cosas hay que considerarlas, hay que presentar el dato es a partir de probabilidades, y lo otro que yo creo que es algo muy importante es que nosotros los médicos tomamos decisiones y esas decisiones no tienen que implicar un miedo sobre la parte legal, ¿sí? Yo creo que un paciente está en en todo el derecho y en toda la capacidad de solicitar, como hizo esa familia, una segunda opinión, y también está en el derecho de dudar sobre el tratamiento que se le está brindando al paciente y de demandar si esa es la decisión que ellos toman. Pero nosotros tenemos que seguir actuando de acuerdo a protocolos, de acuerdo a nuestro conocer científico y presentar los datos siempre sobre la base de la mejor evidencia disponible y las probabilidades. Que yo creo que es ahí importante porque la probabilidad implica el hecho de que la prueba sea un falso positivo y no hay problema legal. Entiendo. Doctor Polanco, una pregunta ya en el plano un poco más personal. Señor. No es usual que vea uno la combinación de intensivista y bioeticista, los ve uno por aparte. Soy médico especialista, egresado de la Universidad del Bosque, y yo sé que las universidades, algunas más que otras, tienen la impronta de la bioética desde semestres tempranos. ¿Qué lo hizo tomar la decisión de hacer este doctorado a nivel profesional, personal? Si nos puede contar algo porque me llama la atención su combinación tan interesante. Digamos que soy un filósofo frustrado, estoy en proceso de resolver eso en mi vida, pero vea, cuando uno entra a este tipo de lecturas, por ejemplo, como la de Agamben, que yo sí les voy a recomendar que lo lean como ustedes quieran, coloquen Giorgio Agamben y busquen cualquier libro y léanlo porque es muy interesante. Giorgio Agamben realmente pone en evidencia que nosotros los médicos, sobre todo en cuidado intensivo, ¿sí? Dejamos de ver la persona que hay detrás del paciente y vemos datos, solamente datos. Y se nos olvida que la vida muy probablemente es un proyecto y que esa persona antes de enfermarse tenía de pronto planes para el siguiente lunes, ¿sí? Y nos enfocamos solamente en la parte clínica de resolver y estabilizar datos. Y me parece que si nosotros no sacamos eso del inconsciente, ya que usted mencionó ahorita el psicoanálisis, si no sacamos esa forma de ver la medicina del inconsciente y lo hacemos consciente, pues vamos a seguir trabajando igual. Y creo que, pues, que este tipo de charlas, este tipo de reuniones, pues permiten que de pronto una que otra persona se interese sobre el tema y comience a reflexionar de un poco diferente la medicina, ¿no? Nuestra práctica diaria. Por supuesto, muchas gracias. Otra cosa que quería adicionar es, por ejemplo, el tipo, asistencia ventricular, ECMO, circulación extracorpórea en ECMO. En teoría no se le debería ofrecer a ningún paciente. ¿Por qué? Porque el ECMO es una inversión económica y de recursos muy grande cuando estamos en escasez de recursos. Entonces creo, y eso está en muchos protocolos, que el ECMO no se debe ofrecer, y lo he visto formulado e indicado en muchísimos lugares acá en Colombia, ¿sí? Y yo creo que hizo falta de pronto previsión de las instituciones
en decir que no se iba a ofrecer ECMO en esta patología. Sí, ahí sí nos toca reconocer que no somos héroes, sino somos administradores de recursos de un bien común, que es nuestra bolsa del sistema que no es inagotable. Entonces, qué bueno que venga de usted una persona que tiene, digamos, el poder de manejar estos dos elementos, porque en muchos casos se ven como políticas restrictivas y simplemente es un raciocinio muy sensato al sistema y pensaría de cualquier país del mundo, no solamente el nuestro. Sí, Doctor Polanco, yo tengo una pregunta. señora. Digamos, pues con lo que su merced hablaba hace un momento, digamos, desde la bioética, ¿qué perspectiva tiene el personal sanitario como sujeto de cuidado en esta situación, digamos, en la pandemia? Porque pues siempre se aborda como el paciente como sujeto de cuidado, pero se desconoce que el personal sanitario también tiene características y ante esta situación que pueden también, digamos, que generar, así como lo hablaba usted ahorita desde el psicoanálisis, ese tipo de huellas psicológicas que finalmente van a marcar más adelante o que vienen ya de situaciones adversas anteriores y que repercuten en la forma en la que atienden a los pacientes y en la calidad de servicio que se presta. Importantísimo, porque ahí viene el cuidado del cuidador, ¿no? Y el cuidador, pues no solamente es el médico, son las enfermeras, son los auxiliares de enfermería. Y pues desde lo personal, pues voy a contar mi experiencia en COVID, porque yo en estos momentos hago casi 300 horas de UCI COVID al mes, y me encuentro con la ansiedad, con la angustia y a veces con mucho estrés, por ejemplo, de tener que llamar a las 12 de la noche a una familia a decirle que falleció el paciente. Y muchas veces la primera vez que uno se enfrenta a esa familia y obviamente uno experimenta estrés emocional, ¿sí? Y desafortunadamente estamos en un entorno donde la salud psicológica, la salud física de nosotros, el personal de salud, no tiene una prioridad, no existen políticas para el cuidado del cuidador, ¿sí? Por ejemplo, yendo un poquito más marché un poquito más amplio esto, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos unos déficits en salud física muy grandes y yo creo que los hospitales deberían estar en la capacidad de ofrecer, por ejemplo, gimnasios para el personal de salud. No los hay. Nosotros no tenemos una reunión como esta donde cada uno pueda expresar sus sentimientos con respecto a la muerte, ¿sí? Con respecto a los malos resultados, con respecto a las complicaciones, con respecto a la ansiedad que uno experimenta de poderse enfermar y de poder enfermar a su familia. No hay grupos. Yo trabajo en 3 instituciones acá en Bogotá y en ninguno de esos hospitales hay grupos que se interesen por la salud de nosotros, ¿sí? Entonces considero que es importantísimo. Más, yo creo que eso puede ser trabajo de una tesis doctoral. Sí, Doc, lo veía precisamente por eso, porque pues digamos que he estado revisando temas relacionados con la huella anémica, no sé si lo he escuchado desde el psicoanálisis, y pues obviamente digamos que ese registro y esas huellas psicológicas que van quedando de las situaciones adversas pues repercuten y obviamente salen a flote en las diferentes situaciones que nosotros y en los procesos de interacción que tenemos. Y obviamente la unidad de cuidado intensivo es uno de los sitios donde hay más factores estresantes y pues adicional al tema de la pandemia se exacerba todo. Entonces por eso hacía la pregunta. ¿Tú eres psicóloga? Enfermera. No, Doc, soy enfermera. Sí, Mira, señor. hay un autor que te va a recomendar porque habla sobre la huella. Sí. Doctor. Como que perdió la señal. Sí, señor, se fue el sonido del doctor Lucas. Lo bueno no dura mucho. Sí es. Yo aprovecho para desearles un feliz día del médico a todos los médicos que están presentes, para agradecerles por esa labor tan maravillosa, por el compromiso, por la dedicación
y pues que la terminen de pasar muy bien hoy en su día.